Bienvenidos una vez más a esta secuencia de conversaciones All In. Acá está Charlie Noriega, uno de mis mejores amigos, que lo estoy considerando porque es una de las personas que más he admirado durante mucho tiempo. De hecho, Charlie es quien siempre hacía lo que a mí me hubiera gustado hacer. Él acabó la universidad al toque, tuvo una gran chamba, empezó a viajar por todos lados, hacía como 5 deportes al mismo tiempo, hace varios deportes, toca guitarra, hace malabares, de todo. O sea, ¿qué no hacía este personaje? Entonces, bueno, además, ingeniero industrial, ¿verdad? Industrial. Ingeniero industrial. Ya vamos a ir conversando sobre su historia, porque es la única persona que ha estado conmigo en un evento también. O sea, Charlie, de verdad, hemos viajado a Las Vegas. Una gran Por los cantidad 30 de años. historias. Por los Así 30 es. años. Gran cantidad de historias. Y vamos a ir conversando de diferentes temas para que ustedes también conozcan más sobre esta historia de Método Lean, sobre mí y sobre lo que es la vida universitaria, la experiencia y reciban de uno de los grandes profesionales que hay en este país recomendaciones, ideas que les puedan servir para su camino tanto universitario como profesional. Bienvenido, Charlie. Gracias por aceptar. Muchas gracias, encantado. Entonces, vamos de arranque con los temas y ahí vemos cómo va fluyendo, ¿ok? Perfecto. Primero, ¿cómo fue tu vida en la universidad? Porque ahí no éramos muy cercanos, de hecho no éramos tan patas. Sí. Y la pregunta básicamente va porque actualmente conozco muchas chicas, muchos chicos que se agobian un montón por la nota, por el examen, por el estudio. Entonces, yo sé que siempre tú has sido una persona muy activa. ¿Cómo eras en la universidad? ¿Dejaste de hacer deporte o encontraste una forma de hacer de todo? ¿Cómo fue? A ver, para empezar la universidad fue una decisión relativamente rápida. Yo creo que he sido de las pocas personas que encontró la carrera que le sirvió durante toda la carrera a la primera. Eso no le pasa a todo el mundo. Si bien tuve mis dudas originales, como todos, sobre qué estudiar, cómo empezar, al final encontré la ingeniería industrial en realidad a través de mi papá, que él hacía ingeniería industrial, cuando mi primera opción fue la administración. En ese entonces él estaba estudiando su maestría en administración, habiendo sido ingeniero industrial, y él fue el que me dijo, mira, si a ti te interesa la la administración, yo te sugiero que empieces por ingeniería industrial, que tiene una banda ancha una banda un poco más ancha, y luego si deseas te puedes especializar en administración, que es lo que estoy haciendo yo. Eso es lo que él estaba haciendo en ese momento. Entonces eso me sonó como lógico, yo soy una persona bien lógica, y así fue como empecé en industrial, ¿no? Fue en realidad una carrera al principio bastante complicada por el tema de los números, porque ahí tienes que ver matemáticas, tienes que ver cálculos, tienes que ver químicas, tienes que ver físicas. ¿Te costó? La parte numérica, que fueron hasta por lo menos sexto ciclo, que fue bien fuerte. Sí tuve o sea, nunca me fue mal, la verdad. ¿Nunca Pero jalaste? ¿Jalaste cursos? No jalé cursos. Pruebas, sí, algunas pruebas, ¿no? Pero cursos no. Pero sí me costaba el estudio. Tenía que estudiar, tenía que ponerme, digamos, las pilas. No era así nomás. No fue una carrera fácil por ningún motivo. Pero una vez que empezaron los cursos ya aplicados digamos, toda esta metodología que te enseña en la matemática, los números, etcétera, una vez que los empiezas a aplicar, empiezas a entender y en ese momento dices, ok, esta sí era la carrera que yo quería, ¿no? Ya, y en particular la época de exámenes, porque justo ahorita son exámenes finales y hay toda esta cultura de, si son exámenes finales, el mundo se detiene, dejo todo, me Sí. pongo a estudiar nada más. Sí, mira, ¿Era así en tu época? yo encontré mi forma de estudiar antes de entrar a la universidad, que eso es algo que me dio a mí el bachillerato, que Ok. a muchas personas que no hicieron bachillerato, que no saben lo que es, a veces no entienden cuál es una buena metodología de estudio para ti, que no es la misma metodología para todo el mundo. Claro. Entonces yo, por ejemplo, entendí, eso, la verdad es que te afrontas a eso en el momento en el que tienes que estudiar, es así de simple. Si no tienes una semana de full estudio, si no te exiges a ese nivel, nunca vas a poder, digamos, trepar esa pared, ¿no? Es así de simple. Entonces, a mí el bachillerato me enfrentó a eso antes de la universidad. Y yo me di cuenta de que a mí me servía
Por ejemplo, estudiar con resúmenes. Eh, Leer, si lo tenía que leer algo, leer un libro y hacer un resumen sobre lo que había leído, ¿no? Dicen que, después me enteré, ¿no? Pero dicen que cuando uno escribe es como si leyera 7 veces. Entonces, por ahí un poco de forma instintiva me ayudó eso. Yo también siempre he sido una persona que le ha gustado mucho leer también desde chico, entonces no le veía tanto problema a leer, pero lo leía una sola vez completo. Hay gente que lo lee 2 veces, no sé. Claro. Pero sí resumía lo que había leído. Mientras leía, ok, resumía, ¿no? En lo que yo creía que era lo más importante, estructurar mis ideas. Y bueno, también aprendí que soy una persona nocturna, que prefiero estudiar de noche que estudiar de día, ¿no? Al levantarme temprano, al menos en ese entonces, no era lo que yo quería. Okay. O podía. Y ya eso me ayudó, digamos, a ordenarme desde el principio, ¿no? No tuve que sufrir ese proceso en la universidad, sino un poco antes. Ok, ok. Claro, el bachillerato de hecho siempre nos puso a prueba antes Exactamente. de un ritmo diferente, nos puso a prueba con un Sí. ritmo diferente, ¿verdad? Sí. Ahora, con todas tus actividades, porque a ver, Charlie, ¿tú qué hacías? ¿Tú corres tabla? ¿Tú montabas bicicleta? En Sí. esa época montabas skate, tenías tu banda de música, 2 bandas, sí. 2 bandas de música, ¿qué más? Tenía novia. Tenías novia, Sí, sí. entonces, ¿cómo fue ese balance? Porque, a ver, ¿dejaste de hacer deporte? Mira, yo tenía clases a las 9 de la mañana, antes de trabajar, ¿no? O sea, de practicar. Claro. Digamos, los primeros que habrán sido 2 años de la universidad, más o menos, o 3, antes de empezar a practicar así bastante, digamos. Tenía clases a las 9 y me acuerdo que me iba a correr tabla 5, 5 y media, hasta las 7 y media, 8, y de ahí a las clases, ¿no? Directo a las clases. Entonces no dejé de correr tabla, era algo que a mí siempre me gustó. Los fines de semana igual también lo hacía. Encontraba el espacio, ¿no? Encontraba el espacio para poder hacerlo. En ese entonces, con el tema este de la novia, teníamos muchos cursos y no todos juntos. Entonces también nos veíamos en la universidad, estudiábamos la misma carrera, entonces eso también era como la iba a ver igual, ¿no? Era como que tenía que movilizarme demasiado día de semana en ese sentido. Igual la iba a visitar, todo, ¿no? Tomaba mis 2 micros para ir a su casa, ¿no? Como todos en realidad. Y bueno, fuera de eso, la banda sí, dentro de todo, cubría algunos espacios, porque es como que la banda en realidad no es que tengas que ir todos los días a ensayar. ¿Y perdón que te corte, qué promedio tenías dentro de la universidad? General. Mira, inicié más o menos como en 14, 15, por ahí. Hacia el final me fue un poco mejor. Ya hubo ciclos que tenía 16, Y 17. siempre con la banda, con el deporte, Con todo. también jugaba pichanga. Pelotero, amarrabola, a 1000, pero ahí está. Sí, también. Entonces, o sea, lo que rescato de ahorita es que es posible Sí, yo me acuerdo que hacer la tenía... universidad. ¿Sabes qué pasa? Que la juventud juega a tu favor. Yo en ese entonces, por ejemplo, me acuerdo de una clarita que tenía pichanga todos los lunes a las 11 de la noche. Y tenía clases a las 7 de la mañana al día siguiente. Y iba a la pichanga de 11 a 12, llegaba a mi casa a 1, a veces 1:15, porque uno siempre se queda después de la pichanga. Y ahí a bañarme, comer algo, y la cabeza siempre está como medio on fire cuando haces mucho deporte muy tarde. Y aún así me levantaba, las mascotas. Aún así me levantaba a mis clases de las 7 de la mañana, ¿no? Porque tenía que ir a clases. Entonces yo pensando en eso hoy no lo podría hacer, ¿no? Pero a esa edad la energía te daba, ¿no? Claro. Te daba. Así como te daba para salir todos los fines de semana. Sí, Igual, sí, la sí, energía era otra, ¿no? Entonces yo sí creo que le saqué bastante el jugo a eso en esos años. Claro, el punto es que, y miren, Charlie vamos a hablar en un momento sobre él, sobre esa parte de su vida, porque ha tenido una carrera profesional ya después de la universidad también bastante Sí. prolífica, por así decirlo. Entonces, es posible, ese es el mensaje, es posible encontrar el espacio para hacer varias actividades a nivel personal, ¿verdad? A nivel personal, a nivel deportivo, a nivel familiar, a nivel académico, y aún así destacar después, ¿verdad? Sí, o sea, uno tiene que tener claro cuáles son las prioridades. Definitivamente el hecho de tener varias actividades también te abre puertas. Eso hay que saberlo, sobre todo si son actividades sociales. O sea, conoces personas,
digamos que te enfrentas a situaciones que no te enfrentarías. eh, de alguna manera te va a servir para redondear un poco todo lo que en ese momento eres como persona, porque no todo es estudio, no todo es trabajo, no todo es ocio. Hay que encontrar un balance, ¿no? Y yo creo que en ese momento estaba tratando de descubrirlo también, ¿no? Me gustaban, como tú dices, muchas cosas. Trataba de hacer un poco de todo. Y yo creo que eso siempre me ha caracterizado, ¿no? Yo, siendo sincero, nunca he sido ni la persona más estudiosa con las mejores notas, ni la persona, no sé, si hacía skate no era el mejor skater, si hacía surf no era el mejor surfista. Eso tengo que decirlo, o sea, nunca me interesó tampoco hacerlo a Llevarlo a otro nivel nivel. competitivo, Claro. ¿no? Y hay gente que sí le gusta eso, que sí quiere sus medallas, sí quiere destacar en lo que hace y va a necesitar priorizar, va a necesitar decir, mira, de las 3 cosas que quiero hacer, quiero destacar en una y las otras 2 las voy a tener que dejar Para otro para momento, para nunca, después. Sí, o claro, probablemente, para... probablemente, ¿no? Ok. Y ahí está el sacrificio y capaz es un sacrificio que yo no tuve que hacer y a mí me dio la ecuación, ¿no? Me dio la ecuación de esa manera. De acuerdo. Ahora, antes de que se me vaya la pregunta, ¿recomiendas tú, o bueno, no sé si recomiendas o no es la pregunta, ¿qué tal la experiencia de tener una pareja en la universidad, que esté en tu misma carrera y toda la historia? Claro, o sea, mirando hacia atrás tú siempre dices, o sea, todo tuvo sus momentos bonitos y no tan bonitos. Y claro, yo viendo un poco la persona que era en ese entonces, probablemente no hubiera tomado la misma decisión, ¿no? De tener una pareja toda la carrera prácticamente. De hecho, cuando terminamos yo tenía 21 años, si no me equivoco, y en ese entonces todavía era súper joven y dije, wow, ¿no? O sea, todo este mundo de soltería a esa edad que vino acompañada de ya tener, digamos, capacidad adquisitiva porque ya trabajaba, más todas mis amistades que también estaban en la misma onda, entonces todo eso, uy, ya, todo eso, digamos que me abrió un mundo al que yo no estaba acostumbrado desde muy joven, no lo viví. ¿Qué le recomendarías tú a estos chicos que por ahí están pensando en tener una pareja en la universidad? ¿Es posible? ¿Qué harías tú? O sea, Sí, claro, o sea, cada uno tiene que vivir lo que en ese momento siente que es mejor para ellos, ¿no? O sea, no es necesariamente malo ni bueno. Lo que sí va a pasar es que te va a desenfocar un poco de algunas cosas, definitivamente eso va a pasar. También depende de cómo llevas tu relación, ¿no? ¿Quién es tu pareja? Qué tanto te necesita, por no decir qué tanto te pisa? Pero desde ese ángulo siempre hay personas que te apoyan mucho y que te van a llevar a sacar lo mejor de ti. Yo creo que esa es la pareja que uno tiene que conseguir finalmente. Pero uno no la va a conseguir a la primera, no la va a conseguir siendo tan joven. Vas a tener que tener muchísima suerte para que eso pase. No significa que no pueda pasar. O sea, conozco amigos, mis papás, que son pareja desde el colegio y todo bien, les salió bien y ya, ¿no? Pero a mí yo recuerdo una amiga que siempre me decía, una amiga con la que trabajé después, que siempre me decía, tú tienes que vivir, tú tienes que vivir, tienes que vivir. Y parte de ese vivir es afrontarte a nuevas experiencias, ¿no? Tienes que saber cómo conversar con una chica que te gusta, tienes que saber cómo, no sé, cómo negociar distintas situaciones de la vida en general. ¿cómo lidiar con también diferentes Sí, momentos cómo que no te lidiar con el esperas, que no te... estrés, ¿no? O sea, hay varias cosas, ¿no? Y uno va aprendiendo, ¿no? Y tiene que... Lo que sí recomiendo es que uno le haga caso a las señales, ¿no? Tanto A los de las indicadores, a los personas que te indicadores. conocen, ¿no? Porque eso también a Ok, veces uno ok, tiene que ok. saber. O sea, yo te puedo decir, mirando hacia atrás, yo hay señales que no les hice caso, De todas de maneras, o todas sea, lo maneras. entiendo y también me relaciono con eso porque me ha pasado más de una vez que ya cuando la persona no estuvo, el entorno, oye, yo siempre me di cuenta, yo siempre Sí, noté, y es como que, claro. Uno tiene que aprender a hacerle caso a eso. Y mientras antes te des cuenta, mejor, ¿no? Más, más sencilla va a ser la transición. no aprendiendo también, pues, ¿no? Porque eso te sirve después para la siguiente relación. Sí, eso 100%. O sea, una vez que analizas tu relación, si fue buena o fue mala, dices, ok,
cómo he sido yo en esa relación, puedo dar más, puedo dar menos, qué tanto quiero entregar, qué tanto no quiero entregar, y también qué busco en la siguiente persona, ¿no? Si esta persona fue así y no pude con eso, no es lo que yo quiero, bueno, la siguiente persona, a la primera señal Claro, de que marcar eso esos es, límites, marcar eso que tú dices, quieres. bueno, acuérdate, ¿no? Acuérdate que esto no querías, Exacto. acuérdate que esta chica es así y eso no lo tolerabas, etcétera, etcétera. Lo importante es ir construyendo lo que tú buscas, lo que tú quieres. Exacto, aprender, Así es. aprender. Así es. Ahora, ya que estamos hablando con un ingeniero industrial, y esto va dirigido para los ingenieros industriales, ¿qué le recomendarías a estos chicos que están empezando en tu carrera? Ya En mi netamente carrera. a los cachimbos o a los que están a la mitad de la carrera de ingeniería industrial. Primero empezando con ellos, después ya vamos con los que están por practicar. A ver. Agárrense fuerte, muchachos, agárrense fuerte. Que no es una carrera fácil, es una carrera bien numérica. No a todos les va a encantar, la verdad. La carrera industrial, ingeniería industrial, al menos en mi universidad, era una carrera medio filtro, ¿no? O sea, mucha gente quería empezar por ahí, decir, sí, yo quiero ser ingeniero, y empezaban a venir los cursos difíciles y todos se iban, ¿no? Se iban a Ah, administración, los que no caramba. podían con administración se iban a comunicaciones, algunos a derecho o psicología. Pero era así, ¿no? Tipo, empezar acá, tipo, industrial los sistemas, y de ahí ir viendo, ¿no? Sobre todo con el tema de las matemáticas, las físicas, las químicas, las termodinámicas, las operaciones y procesos unitarios, todas esas cosas que son como bien hard, ¿no? Claro, bien, Ahora, bien lo que yo sí pesado. puedo decir y que a mí me sirvió una vez que lo entendí es todo esto que parece tan difícil, tan estructurado, tan no quiero, tiene un sentido, tiene una razón de ser. Y esa razón de ser es básicamente estructurar tus pensamientos. La forma de pensar de un ingeniero, que bueno, todos los ingenieros lo van a tener más o menos en común, ¿no? Un civil, un ingeniero industrial, un ingeniero de sistemas. Todos los ingenieros tienen una forma de pensar que ha sido construida a través de estos cursos, Claro. ¿no? El hallar soluciones, el saber que existen múltiples soluciones, el saber que hay componentes de cada cosa que influyen en el producto final. Todo eso va tomando forma, ¿no? En saber que existe un proceso, en saber que ese proceso puede decantar por aquí como puede decantar por allá. Todo eso uno lo empieza a ver, ¿no? Y la ingeniería industrial es súper amplia como carrera para aplicarse luego en la vida real. Y eso también es súper positivo, ¿no? Hay muchos ingenieros industriales en la banca, hay muchos ingenieros industriales en la minería, en la administración de empresas, en el retail. Es una carrera que puede tomar muchos matices, muy versátil de pronto. Exactamente, sí. Y se conecta muy fácilmente con otras cosas. Entonces, que bueno, eso fue finalmente lo que yo le agradezco a mi papá, que él fue el que me lo dijo, ¿no? Me lo dio así como un libro abierto y me dijo, mira, esto es la ingeniería industrial, ¿no? Entonces, yo aprendí de eso también y lo he sabido entender y a hoy por hoy aplicar, ¿no? Entonces, para esos chicos que están estudiando, créanme que van a haber cursos mejores que los primeros. Y y bueno, que le busquen un poco la aplicación a eso en el momento en que se dé, ¿no? Ahora, ya para las personas que están por ahí acabando, ¿cuáles son las habilidades, capacidades que un ingeniero industrial... a ver, tú acabaste bastante bien, sé que arrancaste muy bien, lo vas a empezar a contar pronto. Sin embargo, a ver, ¿cuáles son las habilidades específicas que un ingeniero industrial debería tener para poder destacar en el mercado laboral? Para que no seas uno más del montón. O sea, cuando tú te titulas, como, al menos como ingeniero industrial, te evalúan como ingeniero, hay varias cosas que te evalúan. Una es la forma lógica de pensar. Dicen que hay una diferencia muy grande entre cómo piensa un administrador y cómo piensa un ingeniero industrial, y yo estoy de acuerdo. Va a sonar medio broma, pero yo estoy de acuerdo con esa definición. Un administrador gestiona problemas, un ingeniero industrial los resuelve. Entonces, el ingeniero industrial pues, puede llegar a la raíz del problema tomando en cuenta cuál es el proceso por el cual pasan las cosas y dónde se estancan esos problemas, ¿no? Los famosos cuellos de botella, por ejemplo, ¿no? Que en la carrera es todo, identifica el cuello de botella, identifica el cuello de botella, identifica el cuello de botella, ¿no? Y es justamente eso, ¿no? Justamente dentro de toda la cadena de cosas que pasan en lo que sea que uno haga, en la empresa, en cualquier, digamos, momento de la vida, puedes llegar a segmentar lo que está pasando y decir, ok,
cómo esto está influyendo en esto, cómo esto está influyendo en esto otro, cuál es el resultante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es dentro de la forma lógica que uno tiene que empezar a pensar, ¿no? Y en el momento en el que tomas el trabajo, ¿no? Tomas la responsabilidad que tomes y lo empiezas a analizar de esa manera, puedes ver cosas que no necesariamente en otra carrera se pueden ver, ¿no? Y eso se va a ver dentro, digamos, de la carrera específicamente, se va a ver como resultado eh, al aplicarlo en algo específico, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tenía como tesis una elaboración de una fábrica de procesamiento de leche en polvo saborizada. Y ya dentro de todo ese proyecto hay determinados bloques, ¿no? Por ejemplo, hay un bloque de evaluación del proyecto, ¿no? Eso no es rentable esto. Tú como ingeniero industrial te puedes parar frente al jurado y decirle, ¿sabes qué? Yo recomiendo que esto no se haga porque el proyecto no me da, ¿no? Hice todo este trabajo, tuve un proceso de marketing, un proceso de definición del producto, un proceso de definición de los proveedores, una definición logística de dónde voy a importar, si voy a importar, no voy a importar, de ubicación, de dónde va a estar la fábrica, de ubicación, dónde va a estar mi área comercial, dónde voy a exportar si quiero exportar, dónde voy a vender si quiero vender. Todos esos procesos súper así como en bloques y al final hacer la evaluación del proyecto y decir, mira, a pesar de todo mi trabajo, yo puedo decir que no me da los números. Y no tiene nada de malo, porque uno como ingeniero industrial puede decirlo con toda una apertura de información, de indicadores, de una metodología que te avala, ¿no? Y dice, mira, la rentabilidad es esta, que no es la que estábamos esperando, el retorno sobre la inversión es este, que tampoco es la que estaba esperando. Es Mario Paz. Sí. Estábamos en que la metodología que desarrolla un ingeniero industrial para resolver Sí. problemas es una de las fortalezas más importantes que te da la carrera. Claro, yo creo que en cada curso te enseñan metodologías de muchas cosas, ¿no? Tanto cómo resolver un problema matemático, que es lo más básico, cómo integrar, cómo derivar, todas esas cosas. Cómo hacer un balance químico, un balance energético, todas esas locuras. Hasta, bueno, lo más importante, ¿no? Cómo evaluar un proyecto, ¿no? Qué tengo que tener en cuenta, que en verdad son muchas cosas. Eso creo que es clave, ¿no? Hacia el final Tuve la oportunidad de ver varias sustentaciones de tesis, ¿no? Y ahí me di cuenta un poco de eso, ¿no? Cuál es el producto central que están evaluando los jurados, ¿no? En su momento. Ok, ahora, a ver, ya saliendo de la universidad, tú ya acabaste, entraste a Entel, bueno, claro, lo que era Nextel en ese entonces. Ok, estabas en Nextel y de ahí tuviste una carrera bastante rápida. ¿Saltaste a cuántas empresas? A ver. Sí, o sea, mira, yo empecé a practicar desde bien joven, en realidad, de hecho, antes de tener 18 años, cosa que en ese entonces no se debió de haber hecho, pero... ¿En qué ciclo empezaste a practicar? Empiezas en sexto ciclo de forma tradicional, o sea, te pueden convalidar prácticas a partir de sexto ciclo, al menos así era en mi universidad, pero yo empecé antes, porque en los veranos trabajaba, como mi papá sabía que, bueno, él como ingeniero industrial sabía que me podía servir, me mandaba así también para que uno sepa cómo hacer plata y qué hacer con su plata, ¿no? Me mandaba a metalmecánicas, a mineras, a, así, a empresas así pequeñas a hacer algo, ¿no? Y ahí me mandaban pues un poco a hacer un poco de todo. Después practiqué en una empresa distribuidora de productos, productos de consumo masivo, que se llamaba MG Roxa, que ahora ya no existe, que es el grupo Sandoval. Y ahí de ahí pasé a Nextel. En Nextel estuve como casi 4 años, 3 años y medio más o menos. De ahí pasé a Unilever. En Unilever estuve como 6 años, que fue, digamos, la clave para llegar probablemente a lo que ahora soy. Porque tuve un cambio de carrera importante en Unilever. Yo comencé en finanzas y terminé en comercial. Ahí fue un punto de inflexión.
Después de Unilever estuve en una empresa que se llama Antaix, que es, digamos que tiene productos de licencias tipo Disney, tipo Paw Patrol, Nickelodeon, prácticamente todas las licencias de casi todos los productos que le usan a los niños, en productos como loncheras, mochilas, cartucheras, productos escolares. Ujú. Y también la representación de todo lo que era World Kitchen, que son productos Pirex, Ujú. Corningware, Corel, etcétera. Y después, bueno, ahora ya estoy trabajando de forma independiente, se puede decir, representando una empresa de inteligencia de negocios y business intelligence acá en Perú y en algunos otros países cercanos Ahora, para el retail. para que visualicen un poquito la trayectoria de Charlie, Charlie es la persona que ha hecho todo como debía hacerse, ¿no? Acabaste el colegio Entre comillas. bastante bien, entró a la universidad, tuvo un promedio de mitad para arriba, acabó bien la universidad, tuvo una buena chamba, empezó a ganar bastante bien, tenía su carro, bueno, tiene su carro, alquiló su departamento, empezó a vivir solo, empezó a viajar por el mundo y de pronto hubo una época en la que empezaron los problemas, las crisis existenciales, Sí, el claro, qué estoy haciendo con mi vida. como todos. Exacto, entonces es importante hablar de esta historia, creo, porque es un poquito paradójico, ¿no? Tú tenías básicamente todo lo que cualquier profesional quisiera tener. Sí, yo me puse metas bien claras desde relativamente joven, ¿no? O sea, yo sí quería metas que ni siquiera me exigieron mis papás ni nada por el estilo, sino, no sé, por este sentido de hacer las cosas bien y etcétera, ¿no? Que también a veces viene ayudado por buenas decisiones, ¿no? Como te digo, la carrera fue una buena decisión, casi que la champa, pero fue una buena decisión. Y ya cuando tienes ese cimiento es como, ok, ¿qué quiero hacer con esto, no? O sea, ¿a dónde quiero llegar, no? Entonces yo sí quería... Yo recuerdo, por ejemplo, que creo que fue una de las cosas que dije en esa exposición que tuvimos ahí en Marengola. el María Angola. Yo, por ejemplo, decía, quiero estar en una empresa grande por el tema del photocheck, ¿no? Que fue una de las cosas que, bueno, uno de esa edad también piensa en esto, ¿no? Pero yo quería como que cuando alguien me preguntara dónde trabajas, todo el mundo supiera qué cosa era, ¿no? Porque me pasó que empecé, por ejemplo, en esta distribuidora que nadie tenía idea de dónde trabajaba, ¿no? Entonces ya cuando dices en Nextel, es como, ah, ya, Nextel, tipo, todo el mundo sabía quién era Tener ese Nextel. reconocimiento. Tener ese reconocimiento, ¿no? Trabajar en una empresa grande, que digamos, trate bien a sus trabajadores, que Nextel creo que en ese momento era realmente una de las o sea, pocas empresas que hacían tanto por sus trabajadores, ¿no? De hecho, muchísimo. Entonces comenzó por ahí, ¿no? Y una vez que empecé ahí dije, ok, este, estaba en servicios, ¿no? O sea, servicios de telefonía. Y dije, yo como ingeniero industrial creo que puedo aportar más a una empresa de productos, ¿no? Entender un poco más eh, la parte, digamos, tangible de las cosas, ¿no? Este es el costo del producto. Claro, yo en ese entonces veía modelos de valorización de servicios y es medio complicado, ¿no? O sea, tú tenías que, para el caso de Entel, tenías que proyectar, por ejemplo, cuántas redes, cuántas torres de red ibas a tener, cuánto te costaba cada una de esas y cuántos usuarios soportaba cada una de esas redes. Entonces, en función de ese volumen de información, tú puedes determinar, ok, si tengo una torre que, por hacerla fácil, me soporta 100 usuarios, ¿no? Y voy a tener 10 torres, voy a poder tener 1000 usuarios, ya, entonces, ¿cuánto le tengo que cobrar a mis usuarios si esa torre me cuesta pues $1.000.000? Claro. Entonces haces una división y ya, perfecto. Y sobre eso, cualquier que sea mi rentabilidad, mis servicios agregados, porque no es solamente el servicio básico, sino en ese entonces era la renovación del celular, el mantenimiento, servicios de otro estilo, ¿no? Porque Nextel se caracterizaba por ese tipo de servicios adicionales, paquetes de datos, cosas que en ese entonces pues no era lo que es ahora, ¿no? Entonces yo decía, esto es medio complejo, como que no me sentía tan cómodo haciendo ese tipo de modelos y yo quería hacer algo como más consumo, más como producto, ¿no? Entonces por eso busqué un poco orientar la carrera por ese lado y entré a esta empresa Unilever que es de consumo masivo, ¿no? Que si no conocen el nombre de la empresa, seguro
reconocen Los productos. las marcas, ¿no? Que son Rexona, o sea, Claro. vendían jabones, desodorantes, champús, Sedal, Dove, productos de limpieza, también margarinas. O sea, en verdad Unilever es una de las empresas más grandes del mundo, una empresa anglo-holandesa. Y nada, pues ahí me sentí como que realmente aquí es donde quiero estar, ¿no? Y es una empresa que tenía presencia en todo el mundo. Entonces, esa también fue una de mis motivaciones, ¿no? O sea, yo Ahí escalaste quería... también bastante rápido. Sí, yo empecé como coordinador de productos de cuidado personal. Después salió un proyecto para hacer productos de cuidado del hogar, entonces me dieron esa responsabilidad también. Entonces veía productos de cuidado personal y hogar. Ahí estuve en esa posición como 2 años. Después fui jefe de planeamiento financiero, o sea, de toda el área que le reporto. O sea, yo como coordinador le reportaba al jefe y el jefe al gerente. Entonces, sí, la verdad es que me fue muy bien, yo estaba contento ahí, me gustaba lo que hacía. Creo que eso es clave para crecer, la verdad. Cuando no te gusta lo que haces, no vas motivado a la oficina. Yo iba contento a trabajar, la verdad. No me quedaba tan lejos, no tenía que manejar tanto, entonces iba contento. Eh, ¿Y en qué momento ya no estuviste contento? Ya, en el momento en que empiezas a escalar y tú crees que puedes tomar mejores decisiones que las personas que están tomando las decisiones, ahí cuando empiezas a chocar con ese tipo de cosas, Con tu jefe, básicamente. sí, no, o sea, sí, mi jefe, pero no solamente con el jefe, o sea, lo que a mí me pasó fue como te digo que tuve un cambio de carrera, ¿no? Yo comencé en finanzas y me ofrecieron, después de haber estado como jefe del planeamiento financiero varios años, me ofrecieron una gerencia dentro del canal Moderno, viendo comercial, ¿no? Que era un giro de tipo importante, ¿no? Pasar de finanzas a comercial no es tan común, no mucha gente lo hace, no mucha gente se atreve. Pero yo la verdad es que estaba motivado para hacerlo, me gustó ese reto. Y bueno, una de las cosas que yo solicité en ese momento, porque sabía que se me iba a complicar el mundo, fue tener una buena guía para poder hacerlo, ¿no? O sea, un buen jefe, un gerente comercial, que era la figura en ese entonces, para que me lidere o que me ayude a tomar las decisiones que en ese momento tenía que tomar. Y bueno, se dieron las cosas de una forma prácticamente que nadie la vio, y es que el gerente comercial de ese entonces tuvo que renunciar y me quedé sin jefe. Entonces yo le reportaba directamente al gerente general casi un año. Fue así, ¿no? Entonces tuve que aprender un poco sobre la marcha, tuve que darme de porrazos contra algunas cosas, tuve que aprender a sacar las cosas por mí mismo. Y ahí aprendí que lo podía hacer, para empezar, y también que capaz no necesitaba un jefe. O sea, necesitaba un poquito de libertad, y lo que sí necesitaba era un muy buen equipo, ¿no? Un muy buen equipo de personas. Cómo te ha ido con estas experiencias liderando equipos? ¿Qué ha sido lo más difícil? La primera transición liderando equipos es importante, o sea, es como te sacude. O sea, uno aprende que si antes el 80% de tu tiempo era hacer cosas, tipo entregar el reporte, hacerle análisis, generar la presentación, etcétera, y el otro 20% era, por ejemplo, reuniones de coordinación con otros equipos, no, de repente no 80-20, pero 70-30, 60-40, no sé, pero mucho más el tú hacer, eso cambia dramáticamente y se vuelve casi un 20% tú haciendo y el otro 80% liderando, ¿no? O Claro. sea, venían a tu sitio y te preguntaban, ¿no? Oye, Charlie, tal cosa. Oye, Charlie, tal cosa. Entonces tú como que dices, yo quiero hacer, y de ahí te das cuenta de que no. O sea, tú estás ahí no para hacer, estás para liderar, ¿no? Claro. Entonces tienes que cambiar ese chip, y tu función, tu rol pesa por eso, ¿no? Por las decisiones que logres a tomar, pero también sobre todo por a qué lleves a tu equipo a hacer, ¿no? Qué decisiones se toman como equipo, qué decisiones las tienes que tomar tú. Ser una persona también que pueda o sea, hacer que las cosas sean un poco más permeables. O sea, si hay una directriz así muy fuerte, un perfil de arriba que es así muy tajante con lo que pide,
Tú tienes que agarrar eso Convertirlo en una y dinámica convertirlo, exacto, mira, de todo lo que tenemos que hacer, esto es lo prioritario, tú te vas a encargar de esto, tú de esto otro, yo te voy a ayudar con esto, si necesitas algo, me buscas para esto otro, y vemos el primer avance mañana, distinta. pasado. Generar la confianza, ¿verdad? Sí, tienes que ganarte la confianza de la gente también. Eso me pasó con el cambio de mando que tuve, como te digo, al área comercial. Nadie entendía por qué yo estaba ahí. Nadie entendía. O sea, nadie quería que yo estuviera ahí. Ah, caramba. Claro, habían personas capacitadas para estar en esa posición Por qué yo que, no? que ¿Por qué les, Charlie sí, yo exacto, no? que les hubiera gustado que les dieran esa oportunidad. Eh, También gente que, a pesar de que no se sintiera capaz, dudaba de qué liderazgo me iba a aportar esta persona si no conoce nada de lo que yo hago, ¿no? ¿Y Eh, qué hiciste ahí? ¿Cómo fue esa...? yo recuerdo algunas reuniones clave con todo el equipo, parte del... O sea, uno tiene que tomar el toro por las astas, ¿no? O sea, si tú sabes que la gente no confía en ti, tú tienes que hacerle saber que tú sabes eso, ¿no? Claro. O sea, oiga, gente, en verdad, yo no vengo acá a cambiar la forma en la que ustedes trabajan, si es que creo que esté bien, ¿no? O sea, vengo a aportar. Soy parte del equipo, de alguna manera, a quien le guste y a quien no le guste, igual voy a estar acá. O sea, ya la decisión ya se tomó. Hay que llevar la fiesta en paz, de la mejor forma. Sí, hay personas más inteligentes que cualquiera de nosotros que me ha puesto acá, por algo será, y si no, el tiempo lo demostrará también. Entonces, no se hagan bolas por eso, trabajemos en equipo porque nos vamos a ver la cara todos los días. Entonces, empezar por ahí, en buena onda siempre, ¿no? Obviamente. Y lo que sí a mí me sirvió mucho fue identificar a las personas clave y metértelas al bolsillo, ¿no? O sea, dentro del el equipo siempre hay roles que otras personas los ven también con ciertas cuotas de liderazgo, ¿no? A veces es liderazgo lateral, o sea, como que una persona que está en tu mismo rol puede ser que tenga más peso que tú simplemente por cómo lleva las cosas. Gente que a veces tiene muchos años en la compañía y sabe cómo funcionan. Gente que se ha enfrentado a cosas que tú no te has enfrentado. Y de hecho puede ser un aporte valioso, pues, ¿no? Para resolver algún Obvio, problema. o sea, para... yo tenía ejecutivos a mi cargo que tenían muchísimos años en la empresa y que habían pasado por distintas cuentas, que habían sabido negociar acuerdos comerciales, que realmente hacían su trabajo muy bien. Entonces yo tenía que verlos y decir, ok, o sea, esto que esta persona está haciendo se la tengo que exigir a esta otra persona que está en su misma posición, por ejemplo, ¿no? Es algo que puedes identificar relativamente fácil y también tienes que empoderarlos, ¿no? O sea, confiar en estas personas que decirles, oye, yo sé que estás haciendo tu chamba bien, me gusta esto que estás haciendo, quiero que le enseñes a esta otra persona a hacerlo como tú. Entonces, a esas personas les gusta que uno le diga eso claramente porque obviamente le estás reconociendo su trabajo y al mismo tiempo estás generando, o sea, estás como generando equipo, ¿no? Finalmente. Claro. Entonces, estás llevando al resto a ser mejor persona. Yo creo que eso finalmente es la huella que uno como jefe de cualquier cosa tiene que dejar en el equipo, ¿no? O sea, que las personas con las que tú trabajes al final de tu gestión, entre comillas, sean mejores Claro. analistas, mejores coordinadores, mejores Es una evidencia también de supervisores. tu capacidad de líder, pues, ¿no? Sí, al final los números no importan. Yo siempre digo eso, ¿no? La cuota es la cuota, sí, pero, pero de alguna manera la huella que tú dejas tiene que ir tipo más allá de eso. Nadie se va a acordar de acá a 10 años cuál era tu objetivo de crecimiento, ¿no? Trimestral. Pero Sí. sí se van a acordar de que el día que te necesitaron, estuviste ahí, o sea, a mí, por ejemplo, yo con mucho orgullo decía, yo ayudé a esta persona a escalar, por ejemplo, que Claro. empezó como analista y terminó acá, ¿no? Yo le ayudé a gestionar tal cosa, a crecer de esta manera, de esta otra, ¿no? Y muchos jefes creo a veces no adoptan esa política por un tema de... Puede ser miedo que te quiten la chamba, que te quiten el puesto, que sean mejor que tú. Sí,